3. Jóvenes, muy buenos días. Empezamos la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 30 de marzo, día martes. Hoy día vamos a trabajar la parte teórica que nos falta. Es simplemente concepto y ese tipo de cosas. Y al final, si es que alcanzamos, vamos a ver cuantificadores. Entonces, lo último que nosotros habíamos visto había sido el tema de los conectores lógicos y trabajar con tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad, ¿para qué nos sirven? Más que nada para saber cómo se comporta una proposición compuesta y ver si es siempre verdadera o siempre falsa. Cuando se llama siempre verdadera, significa que toda la columna final son puras verdaderas, recibe el nombre de tautología. Cuando son todas falsas, recibe el nombre de contradicción, y cuando tenemos algunas verdaderas y otras son falsas, recibe el nombre de contingencia. En particular, nosotros siempre nos van a importar la 1 y la 2, o sea, saber si son todas verdaderas o todas falsas, y la contingencia no nos sirve mucho porque a veces va a ser verdadero y a veces va a ser falso. Y eso, bueno, acá hay más ejemplos que pueden ver. Y eso lo lleva a esta tabla que está acá, que es la tabla resumen, que ayer igual la trabajamos en un par de ejercicios con el tema de las negaciones, que es la tabla de las leyes o las tautologías de uso frecuente. Esta tabla marca o trata de resumir la mayor cantidad de cosas que siempre van a ser verdad. O sea, por ejemplo, el sí solo sí, que aquí marca es como una especie de igual entre una cosa y la otra. Por ejemplo, P y P es exactamente lo mismo que estudiar solamente P. O sea, si a usted le aparece alguna vez este tipo de ejercicios, puede resumirlo y trabajar solamente en la P. La negación de la negación es simplemente igual a P. Siempre va a ser verdadero P o no P. Porque si una es verdadera, la otra es falsa, y si una es falsa, la otra es verdadera. O sea, siempre va a haber un verdad ahí, dando vueltas. Y siempre va a ser falso P y no P, porque si una es verdadera, la otra es falsa, y ahí, efectivamente. O sea, viceversa. Recordemos que para que el I sea verdadero, ambos tienen que ser verdad. Y después vienen todas las leyes de distributividad, de conmutatividad, asociatividad, y así un sinfín de cosas, de las cuales la que nosotros nos vamos a interesar, aunque bueno, son todas importantes evidentemente, pero para la estructura que nosotros vamos a trabajar, va a ser las 6, que son las leyes de Morgan. Oh, disculpen. Las 6, que son las leyes de Morgan, que en pocas palabras es la negación, cómo interactúa con el I y con el O. ¿Dónde están? La negación del implica, acá está, la ley del contrarrecíproco, pero en su segunda versión, la negación del implica, que sería el antecedente, y la negación del consecuente, y la negación del bicondicional, que está acá, que es la 13. Como la 6, la 7 y la 13 serían como las importantes para nosotros. El resto, insisto, puede servir, no hay ningún tipo de problema en aprenderlas, pero no las vamos a ocupar, por lo menos mucho, en este curso. ¿Ya? Y estas son, siempre van a ser puras tautologías, o sea, si nosotros hacemos la tabla de verdad de cualquiera de estas, siempre van a dar el sí solo sí, va a dar puras verdaderas. Por ejemplo, aquí está el P o P, entonces P, que es, ¿dónde está? Ah, no, pero no está este. Un poco, aquí está, esta sí, un sí solo sí. Que esta muestra que esto es una tautología, y este sí solo sí es la de acá, es la 5, por decirlo, la primera línea, que está desarrollada su tabla de verdad acá, que efectivamente siempre va a ser tautología. O sea, todas estas, si usted la trabaja su tabla de verdad, siempre van a ser tautología. Entonces da lo mismo, se ocupa el de la izquierda o la derecha, significa exactamente lo mismo. Pero insisto,
Para tenerlo siempre como resumen, es importante la 6, la 7 y la 13 porque las vamos a ocupar cuando hablemos de negaciones. Así que eso, añádanlo en la tabla donde aparecen el I, el O, todas esas cosas. Añada estas 6, 7 y 13 para ocupar siempre. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta? Asumo que el silencio es un no, profesor. Está todo muy claro, todo muy bien. Ahí Tamara dice ninguna. Perfecto. Cosas importantes. Cuando hablamos de tautologías, y como ya les dije, la implicancia es muy importante en la matemática, eh, hay dos cosas que siempre van a surgir. O sea, cuando nosotros tenemos una tautología en cuanto a la implicancia, por ejemplo, siempre que ocurra esto, siempre va a generar esta otra cosa acá, se le va a colocar una doble rayita, es lo que aparece acá. Esto es un símbolo nuevo, o sea, este es el símbolo del implica. Pero si sabemos que la proposición que está acá siempre va a generar la proposición de acá, se le pone una doble rayita para decir que esto es una tautología. Y se lee P implica Q, si P entonces Q se sigue de P, o P es condición suficiente para Q, o Q es condición necesaria para P. Siempre que se sepa a ciencia cierta que esto es una tautología, se le pone esta doble rayita. Por ejemplo, volviendo al ejemplo cuando le hablé de los teoremas, el teorema de Pitágoras es una que se pone con doble rayita porque siempre que sea un triángulo rectángulo, entonces se van a tener que los catetos al cuadrado más catetos al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Eso siempre va a ser verdad, siempre que el triángulo sea un rectángulo. Entonces, cuando ocurra eso y se quiere colocar una simbología, se va a tener que usar esta doble flechita porque siempre va a ser verdad, porque es una tautología esa cosa. Y de igual manera, con el bicondicional o el sí, solo sí, siempre que sepamos que algo es equivalente a un otro, o sea que siempre es una tautología, se le pone una doble rayita. Volviendo atrás a esta tabla que está aquí, cada vez que aparece, por ejemplo, este sí solo sí, como nosotros sabemos que son tautologías, o sea, todo lo que aparece acá y aparece el sí solo sí son tautologías, se les debería colocar una doble rayita. Eso simplemente es para remarcar que esto siempre es verdad. Eso es la notación que significa eso. Si se le pone doble rayita, significa que es una tautología y siempre lo que está aquí es igual a lo que está acá. ¿Ya? Esa es la notación. Y aquí empiezan el tema de las demostraciones, implicación directa, recíproca. Esto pueden leerlo, pero tampoco vamos a trabajar tanto nosotros, porque son estructuras de demostración. O sea, cómo se analiza un ejercicio, cómo se llega a la conclusión de que uno es consecuencia del otro, son formas de aplicar. Aquí lo importante es, por ejemplo, el método científico, que en particular en su carrera no se ocupa mucho, porque su carrera se estructura en base a leyes, o sea, siempre está todo normado o hay una estructura detrás. Son pocos los casos, dependiendo en qué área usted se meta, donde algo no está normado. Por lo tanto, cuando no está normado, ahí se aplica el método científico, que es generar una hipótesis y generar una tesis. La hipótesis, recordemos que son condiciones iniciales y una tesis es consecuencia de la hipótesis. Y llegamos a los cuantificadores. De partida, ¿qué es un cuantificador? El cuantificador es simplemente cuando se analizan proposiciones que para ciertos valores va a ser verdadero y para ciertos valores van a ser falsos. Por ejemplo, de partida, los conjuntos numéricos todos tenemos que tenerlos claros. Están los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Dentro de esos, recordemos que los naturales parten del 1, los enteros tienen los naturales, el 0 y los negativos, y así sucesivamente. Entonces,
sea el conjunto de los naturales, que eso va a ser nuestro conjunto de números que vamos a trabajar, la proposición P va a depender de un valor de X. Dice X es mayor o igual a 1. Y la proposición Q va a depender para un valor de X, donde Q es menor que 5, o sea, X menor que 5. Entonces, recordemos que X es un número natural. Esa es la restricción que se nos pone en este ejercicio. Por lo tanto, la proposición P va a ser verdadera para cualquier número natural. O sea, siempre que un número natural se evalúe, va a ser mayor o igual a 1. Entonces no hay ningún problema. Yo puedo tomar el 1, el 100, 100.000 millones, y así sucesivamente. En cambio, la proposición Q no es verdadera para todos los números naturales. Para el 1 sí, para el 2 también, el 3 y el 4. Pero del 5 en adelante empieza a fallar. Cuando ocurre este hecho, donde un número que se está evaluando falla desde un número en adelante, se le llama dominio de validez. O sea, son los números donde la proposición es verdadera. Para el primer caso, para la proposición P, que X es mayor o igual a 1, el dominio de validez son todos los números naturales. Y en el caso 2, donde Q de X era que X tiene que ser menor que 5, su dominio de validez va a ser el 1, 2, 3 y 4. Porque son los únicos números que hacen verdadera la condición que se nos está exigiendo, que X sea menor que 5. Y eso se traduce en lo siguiente. De partida, voy a nombrar primero los cuantificadores y después explico qué está escrito acá. Este símbolo que está acá, que es una especie de B con rayita, se le llama cuantificador universal y su lectura es para todo. Este símbolo significa para todo. Y el siguiente de acá, que es una letra E invertida, se llama cuantificador existencial y significa existe. Ojo, ambos dos son símbolos, al igual que pi o el pertenece. O sea, esta es la notación que se tiene que ocupar. No se puede ocupar ninguna otra notación porque el símbolo es este, y tampoco ninguna otra notación porque el símbolo es este. O sea, no pueden hacer una E que sea manuscrita, o sea, es como la E cuadrada hacia el otro lado. Y en particular en el existencial, cuando aparece con una raya de lado a lado, recordemos que las rayas en matemáticas significa la negación, entonces significa que no existe. Al igual que pasa con el igual, y hay una raya, y el igual con raya significa no es igual. Entonces, en base a lo que ya les dije, lo que está acá es una notación de proposición donde existe un cuantificador, existe un conjunto y existe una propiedad. Entonces, esto en español se leería de esta forma. Para todo X, X perteneciente a naturales, se tiene la proposición P. O sea, se lee primero el cuantificador, la variable que se está hablando, X conjunto pertenece, y después la propiedad P. Esto también se puede leer de la forma que está acá, y además incluso hay una frase que es mucho más común, que es para todo X, X perteneciente a neutrales, tal que, o sea, cuando se separa del conjunto a la propiedad, acá se puede colocar una coma, un slash, unos dos puntos, lo que sea. Esa separación se lee como un tal que, porque ahí ahora es donde se da la proposición, X es mayor o igual a 1. Después tenemos existe un X perteneciente a neutrales, tal que se cumple la condición Q de X. O existe un X perteneciente a naturales, tal que X es estrictamente menor que 5. Esa es la forma que se lee esto. Recuerden que al existir significa que no todos los números cumplen la condición, simplemente algunos pocos. Y en este caso sería el 1, 2, 3, 4. Y en el otro es para todo, entonces todos tienen que cumplir la propiedad. O sea, ninguno puede fallar para que esto sea verdad. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta?
silencio. ¿Están ahí? Van a tener que hacer una sesión de espiritismo para ver si están. Ninguna, profe, ninguna duda. Muy bien, gracias, Tamara. De nada. Por lo menos sé que están vivos, sé que están vivos. Sí. José, no, profe, ya, perfecto. Bueno, una observación. También se puede ocupar el tema de la implicación, porque, por ejemplo, el primero siempre va a ser verdadero. Entonces, para todo X percentuales, siempre es verdad, o se tiene que, o sí X percentuales, entonces hay que medir igual que uno. Bueno, en fin, las miles de formas que vimos que se pueda leer esto. Porque siempre va a ser verdad lo de acá. Ahora bien, por ejemplo, si yo dijese, todos los alumnos están frente a un computador, para que mi frase o mi proposición sea verdadera, todos tienen que estar frente a un computador. Si hay alguien que en este momento, uno o más, están frente a un celular y no frente a un computador, mi proposición se vuelve automáticamente falsa, porque yo dije, todos y absolutamente todos los alumnos están frente a un computador. Entonces, esta idea de que existe alguien que no cumple la condición es lo que está detrás, disculpe, de la negación de los cuantificadores. La negación o la estructura de la negación de un cuantificador es la siguiente. Recordemos que cuando hablamos de cuantificadores siempre tiene que haber el cuantificador como tal, que en este caso son dos, en realidad son tres, vamos después a ver el caso especial del existe un único, pero en este caso hasta el momento son dos, que el para todo y el existe. Después tenemos un conjunto donde esto es válido y después la condición que se nos da. Entonces, si yo quiero negar el para todo, de partida, el para todo debería estar dado de esta estructura, para todo X, X perteneciente a un conjunto cualquiera A, que cumple la condición P. Si yo quiero negar la proposición, el cuantificador para todo se niega con un existe. Porque con que falle en uno, ya se sabe que esto es falso. El conjunto se mantiene, o sea, si yo digo, existe un alumno que no está en un computador, tiene que seguir siendo un alumno, o sea, no puedo negar que el conjunto sea el mismo, porque si no, no puedo comprarlo. Y luego la propiedad P se niega. Entonces, como dije, para todo alumno, el alumno está frente a un computador. Si yo quiero negar esa proposición, tengo que decir, existe un alumno tal que el alumno no está frente a un computador. Entonces, esa es la estructura de cómo se niega un cuantificador. El cuantificador para todo se niega con un existe, se mantiene el conjunto de referencia y además la proposición se niega, perdón, la condición se niega. Por ejemplo, todos los animales caminan en cuatro patas, esa sería la proposición P. Su negación sería, existe un animal que no camina en cuatro patas. De partida, ¿la proposición P es verdadera o es falsa? Falsa, Falsa, ¿por qué? porque hay animales que caminan en dos patas, Como, por ejemplo, como el mono. el mono, bien. ¿Cuál más? ¿Un canguro? Un canguro, bien. ¿Qué La otro lombriz animal? arrastra no tiene patas. Sí, bueno, las lombrices no se consideran animales, son insectos, me parece. Hay una pequeña diferencia. Tamara dice un canguro, una gallina, Diego dice un pato, perfecto. Por ejemplo, están los animales que son el pez, la ballena, que no tienen patas, una culebra, que no tienen patas. En fin, bueno, existen animales que no caminan cuatro patas, que no caminan porque no tienen pies, o caminan en forma distinta. Correcto. Y entonces, si la proposición P es verdadera, perdón, falsa, la proposición negación de P tiene que ser verdadera. Y la negación es, ¿existe un animal que no camina en cuatro patas? Verdadero, porque por ejemplo está
los pingüinos, los peces, el pato, todo lo que han mencionado por el chat. El ser humano también es un animal que no camina en cuatro patas. Además, tenemos 2 manos y 2 pies. Ahora, definición 1.14. Aquí también tenemos la negación del cuantificador existencial, del existe. El existencial, recordemos que es que un caso sea verdadero, ya lo hace verdadero. Pueden haber que todos los casos sean verdaderos, pero con que exista uno, ya listo, se hace verdad. La estructura de negación es la misma. Si el existe se niega con un para todo, porque para que sea falso el existe, todos no tienen que cumplir la propiedad. Bueno, volviendo al caso, si yo les digo, existe un alumno que esté frente a un computador, la única forma de que mi frase sea falsa es que todos en este instante estén frente a algún otro forma, una celular, tablet, y, no sé, o algún televisor que sea muy Smart TV y que tenga Zoom puesto por defecto. Pero el tema es que no esté frente a un computador como tal. Entonces, nadie puede tener la propiedad para que el existe sea falso, porque con que exista uno, ya se hace verdadero. Entonces, el existe se niega con un para todo, el conjunto se mantiene igual, y la propiedad se niega. Veamos el ejemplo. Existe un animal que vuela. Su negación sería: todos los animales no vuelan. La proposición Q, ¿es verdadera o es falsa? Existe un animal que vuela. Con ejemplo, evidentemente. Si es sí, con ejemplo. ¿Qué animal vuela? ¿Daniela? ¿Un águila? Un águila, perfecto. A ver, en el chat Carlos dice los pingüinos. Los pingüinos no tienen la capacidad de volar. A menos que haya sido del anterior. Sí, era del anterior. Ah, ya, no hay problema. Tamara, el halcón. Sí, halcón parece que es con H. No estoy tan seguro, sí, pero puede que sea con H. Carlos, paloma. Sí, las palomas vuelan. Y la negación. Todos los animales no vuelan. Esto es verdadero, entonces la negación tiene que ser falsa. Entonces, todos los animales no vuelan. Esto sería falso porque ya hemos tenido todos estos ejemplos, el halcón, la paloma o el águila, y esos animales sí vuelan. Ahora, ejemplos que son un poco más matemáticos. Tenemos el ejemplo, la proposición P, que dice: para todo x, x perteneciente a los reales, x al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿La proposición P es verdadera o es falsa? Para todo x, x perteneciente a los reales, x al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Verdadero o es falso? Falsa. Bien, ¿por qué? ¿Qué número al cuadrado no es mayor o igual al 0? Porque no hay potencia que dé 0. Sí, 0 por 0 es 0. Entonces, ¿es verdadera? ¿Todos los números al cuadrado dan mayor o igual a 0? ¿No existe ninguno que al cuadrado sea negativo? Sí, la R es de los reales, correcto. Es R como con doble.
¿Cuál es? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Proposición P. Samuel, Carlos, Brixi, Antonia, José, José, hay dos José, Tamara, Pía, Belén, Diego, Daniela, Gonzalo, Leonardo, Paulina. ¿Es verdadero o es falso? Tamara, verdadera porque si hay números que dan mayor o igual a 0, ¿o no? ¿Ese o no es que duda de lo que está haciendo? Carlos también, verdadero con signo de pregunta. Eso lo estoy preguntando a ustedes. Para que esto sea falso, tiene que existir un número que al cuadrado sea menor que 0. Entonces, verdadero. Es verdadero, sí. No existe ningún número que al cuadrado dé un número negativo. Solamente los números complejos, pero los complejos no están dentro de este estudio, son solamente los números reales. Profe, pero es que se supone que cualquier número negativo elevado a 2 después va a quedar positivo. Correcto, por eso todos los números reales al cuadrado son mayor o igual a 0. Por eso es verdadero, porque todos los números cumplen esa condición. No existe ninguno en el que falle. Ahora, su negación sería la siguiente. ¿Al cubo sería falso? Sí. Un número al cubo sí puede ser negativo. A partir de los números negativos, al cubo dan negativo. Pero no es el caso que estamos estudiando. Estamos estudiando al cuadrado. Es más, esto se podría generalizar y decir que todo número elevado a un índice par siempre va a ser verdadero. O sea, todo número elevado a un índice par siempre va a ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, hay que la cuarta, hay que la sexta, y así. Siempre van a dar todos mayor o igual a 0. La negación como estructura sería: el para todos se niega cuando no existe, el conjunto se mantiene y la propiedad se niega. Pero, como ya lo vamos a ver después en teoría de conjuntos, es necesario... Pero aumentó. Disculpen que entró mi hija. ¿En qué iba yo? ¿Qué estaba explicando? Lo negativo de P. Ah, sí. Entonces, la negación es: el para todo con un existe, el conjunto se mantiene y se niega la propiedad, que el mayor igual negado se puede colocar de esta forma con la raya que significa la negación, pero la forma más bonita de hacerlo es: si no es mayor igual, significa que es menor estricto. Esta es la que más me gusta. Esto está correcto, pero lo encuentro feo porque cuando trabajemos ahora, más adelante en la parte conjunto, o sea, en un par de semanas más, la negación, o sea, los intervalos se van a dejar de esta forma. Y otra forma de escribirla sería lo siguiente: en vez de ocupar esta estructura de acá, se aplica la estructura de la implicancia, y recordemos que la implicancia, su negación, por lo que se vio en la tabla anterior, se mantiene el antecedente y se niega el consecuente. Ahora, el segundo ejemplo. Primero nos da la frase en español, por decirlo de alguna forma. Esto después se transforma a simbología de proposición y luego de esto se niega. Y acá se ocupan una notación. Bueno, vamos a hacerlo uno a uno. Primero dice: ¿cuál es
cualquiera sean x e y reales, se tiene que x al cuadrado, x más y al cuadrado es igual a x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Esto escrito en estructura lógica sería para todo x o para todo y, x un número real, un y un número real, se tiene la propiedad de que x más y al cuadrado es igual a x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y su estructura de negación, el para todo se niega cuando no existe, el para todo se niega cuando no existe, el conjunto se mantiene y acá incluso se resume. En vez de ocupar x perteneciente a los reales y perteneciente a los reales, se ocupa x, y perteneciente a los reales. O sea, se entiende que esa coma tiene que decir x perteneciente a los reales y el y perteneciente a los reales. Insisto, esta notación con la notación de acá abajo es lo mismo, pero un poco más simplificada. Y la propiedad que es la que estaba acá, de que x más y al cuadrado es lo que aparece acá, en vez de ser un igual, su negación sería es distinto, o el igual con la rayita. Y eso. Y por último, para terminar ya lo de hoy día, y ya para que después vean los ejercicios, eso queda como tarea. El último cuantificador, que este es un cuantificador especial, que es el símbolo del existe y al lado tiene un signo de exclamación. Este signo de exclamación con el existe se lee existe un único. O sea, existe un elemento que cumple la propiedad, pero a la vez es único. Y el existe un único tiene el siguiente problema. No se puede negar con la estructura que lo vimos acá. Porque existen dos formas muy dispares para decir que el existe un único es falso. Por ejemplo, si yo dijese, existe un único alumno que está en este momento frente a un computador en la clase. Va a ser verdadero lo que yo digo si solamente uno de ustedes está frente a un computador en este momento. Sería falso lo que yo digo si existen dos personas que están frente a un computador, porque yo dije, existe un único. No pueden haber dos personas o más que estén frente a un computador. Pero existe una tercera forma, o sea, una segunda forma de decir que lo que yo dije es falso, diciendo que nadie está frente a un computador. Entonces, como no existe una estructura única para negar la proposición, se dice que el existe un único no puede negarse, porque no tiene una estructura como tal para hacer la negación. Porque el existe un único solamente es verdadero cuando un elemento cumple la condición y solamente un elemento, no hay más. ¿Ya? Y con eso yo creo que terminaríamos la clase del día. Queda de tarea que revisen la página 22 y 23, porque ahí están unos ejercicios de cuantificadores, y esto ya lo revisaríamos con la guía el día jueves. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Tamara, ninguna, perfecto. El resto, José, Brixi, Leonardo, no, ninguna. Recuerden que esto va a estar subido a YouTube en un rato más. Y eso, estudien bastante porque ya la próxima semana nos tocaría el primer test. Recuerden que la guía 2 ya tiene su cuestionario subido también. Bueno, no todo evidentemente, pero sí va subido. Estudien, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao, profe.